Buenos días damas y caballeros, mi nombre es Dagny Sharon y estoy en el Movimiento por la Libertad Local. Este programa se está grabando en vivo en el Festival de la Libertad de Dagny, en Englewood, California. Hoy tenemos un programa excelente de un buen amigo mío y les presento. Ella, les doy a Tom. Aplausos, Cobb. Gracias. He tenido la buena suerte de conocer a Wendy desde hace mucho tiempo. La conocí por primera vez. Y mi primera reacción, que sería algo comprensible, oh, hay una niña bonita equivocada, esto es muy formidable. Joven, ha escrito Freedom Feminist y el Estado, es editora del voluntario, ha asumido personalmente a toda la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, ERS. Admiro su coraje, aunque no necesariamente su gusto, quiero decir, la conoces por The Company You Kept, Wendy. Y, sin embargo, Wendy va a hablar sobre historia feminista revisada por el agujero de la memoria orwelliana y todos sabemos lo que presumiblemente es eso y si no lo sabemos. Estoy seguro de que Wendy estará encantada de dilucidar. Wendy. Buenas tardes. Bueno, esta tarde tengo la intención de cometer un acto de herejía y como cualquier acto requiere un contexto, así que primero que nada permítanme establecer el contexto antes de explicarles mis puntos de vista heréticos particulares. El contexto es, por supuesto, libertarismo o eso es parte del contexto y eso como nadie vendrá. Lo que no sorprende a ninguno de ustedes es la no iniciación de la fuerza, la segunda es la definición de feminismo y esto es un poco más complicado porque hay un gran desacuerdo y debate sobre qué es el feminismo. He escuchado que el feminismo se relaciona con todo, desde el lesbianismo hasta el movimiento Paz Verde, pero creo que hay al menos una definición con la que la mayoría de la gente estará de acuerdo y es que las mujeres como clase deben ser iguales a los hombres. Ahora hay feministas que creen que las mujeres son biológicamente superiores a los hombres y deben ser tratadas tales, pero son mínimos, así que básicamente tomemos eso como una definición práctica de feminismo. Las mujeres como clase deberían ser iguales a los hombres como clase. Ahora ya con esta definición, como les diré más adelante, estamos en serios problemas. Simplemente definirlo de esta manera, tan simple como pueda parecer, crea tantos problemas como los que evita, pero esto es así, pero entraré en eso después de que básicamente les dé la historia de lo que considero que es la forma adecuada de feminismo, el tipo de feminismo que defiendo, que es feminismo individualista. Ahora el feminismo como movimiento en sí mismo comenzó alrededor de 1830, hubo personas que trabajaron e hicieron muy buen trabajo antes de eso, pero como fuerza organizada en Estados Unidos comenzó en la década de 1830 y cuando hablamos sobre esta fuerza organizada estás hablando de abolicionismo porque de allí surgió el feminismo. El abolicionismo fue un movimiento radical contra la esclavitud en Estados Unidos que exigió el cese inmediato de la esclavitud con el argumento de que cada hombre y cada mujer eran dueños de sí mismos, lo que significa que simplemente por ser un ser humano hay algo en nacer humano en esa condición que dice que tienes un derecho incuestionable, un derecho inalienable a tu propio cuerpo y a los frutos de tu trabajo. Y cuando hablas de abolicionismo, ¿qué estás haciendo? Estamos hablando de William Lloyd Garrison y el Libertador porque estos fueron los dos principales. William Lloyd Garrison fue de hecho quien infundió el abolicionismo en el movimiento contra la esclavitud. Se podría pensar que la lucha contra la esclavitud exigía la sensación inmediata de esclavitud tanto como por supuesto, pero hay varios tipos de antiesclavitud. Abraham Lincoln era antiesclavista en el sentido de que creo que en 1859 pidió la abolición gradual de los esclavos en 100 años, lo que significa que en 1959 o lo haríamos. Todos hemos estado viendo el fin de la esclavitud en Estados Unidos, lo cual es un pensamiento bastante escalofriante. Había personas antiesclavistas llamadas a la
Colonización. Fue William White Garrison quien infundió el abolicionismo, el cese inmediato sobre la base de la autopropiedad, en la lucha contra la esclavitud. Ahora él también hizo otra cosa con el abolicionismo, que fue fusionar el abolicionismo con los derechos de las mujeres que tenía. Creo que en el segundo volumen de su periódico The Liberator, el número del volumen podría estar equivocado, pero muy temprano en sus 35 años de carrera tuvo lo que se llamó un departamento de damas. Y en el departamento de damas, justo debajo de esa leyenda, había una esclava arrodillada en cautiverio y gritando piadosamente: no soy una mujer y una hermana. De ahí viene esa frase. Y cuando se trata de los derechos de las mujeres, ¿con qué se trata? Con la influencia de William Lloyd Garrison y un libertario declarado en el sentido de que estaba totalmente en contra del gobierno. Lo llamaron un hombre sin gobierno. Estaba totalmente en contra del uso de la fuerza en las relaciones humanas y también estás lidiando con la influencia cuáquera, porque abrumadoramente en el abolicionismo había sus raíces eran cuáqueras básicamente. A medida que avanzaba la historia y se volvió más popular, cada vez más personas quedaron subsumidas por él. Pero inicialmente dentro de Estados Unidos sus raíces eran cuáqueras. Ahora el cuáquerismo, incluso aunque todo es relativo y no se puede decir que los cuáqueros respetaran los derechos de las mujeres en el mismo sentido en que se respetan hoy en día. Sin embargo, el cuáquerismo permitió a las mujeres predicar. A las mujeres se les permitió ser ministras en la iglesia. Se las trató como iguales más o menos en la iglesia en comparación con el calvinismo o el catolicismo u otras religiones de la época. En términos relativos, era un bastión de los derechos de las mujeres. Así que aquí tenemos esta fusión, el abolicionismo. William como Garrison, el principal periódico contra la esclavitud. El Libertador es un defensor de los derechos de las mujeres y tienes la actitud cuáquera de básicamente, comparativamente, las mujeres son seres humanos en igualdad de condiciones, al menos religiosamente, con los hombres. Ahora el abolicionismo liberó a las mujeres de dos maneras. La primera podría ser expresada por Abby Kelley, quien dijo, parafraseándola: hemos aprendido mucho y le debemos mucho al esclavo porque, al tratar de liberarnos de su esclavitud, nos hemos dado cuenta de que estamos encadenados de manera segura. Las mujeres fueron inducidas a decir, si en realidad estamos luchando por nuestros derechos, luchando por los derechos de los hombres negros, o estamos luchando por los derechos humanos, no estamos sujetos a la misma opresión que el esclavo negro. Esa fue una de las formas en que se les impulsó ideológicamente a hacer esta pregunta, y la segunda fue que las mujeres por primera vez fueron. Ya se había hecho antes de forma individual, pero como estrategia, las mujeres iban y daban una serie de conferencias viajando por todo el país. Estas mujeres fueron acosadas. A estas mujeres se les aseguró que nunca serían casadas. Porque, de hecho, dar una conferencia ante una compañía mixta como la que tenemos aquí me mezcló siendo hombre y mujer significaba que ningún hombre de ningún respeto se casaría con ellos o los tocaría. Fueron vilipendiados y, por cierto, espero que eso no suceda. No arruinaré mi plan, así que no tengo intención de casarme porque soy anarquista, pero las primeras 3 mujeres en hacer esto fueron las hermanas mugrientas y Abby Kelley, y aunque pensé que podía ir a través de pasajes conmovedores de lo que soportaron estas mujeres y lo que ellas y su heroísmo rompieron, tabúes sociales que eran al menos tan importantes como los muros legales, es una lucha muy heroica, pero por razones de tiempo y continuidad no mencionaré mi tema. Continuaré ahora. Abolicionistas. No quiero darles la impresión de que los abolicionistas eran un hombre que luchaba por los derechos de las mujeres, porque esto no era cierto en absoluto. William White Garrison y Theodore Soldan, otra figura que no puedo ir pero que tiene heroísmo en sí mismo, fue muy fuerte en los derechos de las mujeres, al menos hasta el punto de decir que a las mujeres se les debe permitir participar, ellas
Son una fuerza moral fuerte en este país y sin ellas no podemos tener una lucha anticruzada contra la esclavitud, pero muchas personas en el movimiento contra la esclavitud dijeron que bueno, en primer lugar, muchas personas en el movimiento contra la esclavitud no estaban a favor de los derechos de las mujeres, pero muchos que incluso simpatizaban con ese punto de vista dijeron que estamos tomando dos temas aquí. Estamos adoptando la lucha contra la esclavitud, hacia la que muchas personas sentirían una empatía natural, y luego estamos adoptando los derechos de las mujeres, hacia los cuales el país está abrumadoramente en contra. Y los estamos consolidando y uno está actuando en detrimento del otro, ¿por qué? No los tratamos como temas separados. ¿Por qué no? Divorciamos totalmente la lucha contra la esclavitud y los derechos de las mujeres, afortunadamente en Estados Unidos o desafortunadamente, dependiendo de su visión de la estrategia. William Lloyd Garrison fue muy efectivo para asegurarse de que los dos se unieran, no tan en Inglaterra y se enfrentó a una crisis en la sociedad mundial anti-esclavitud, lo que significó que en Londres, Inglaterra en 1840, ahora soy una excelente anciana cuáquera, que era muy eficaz en los ferrocarriles subterráneos y en la desobediencia civil en términos de lucha contra la esclavitud. Junto con William Lloyd Garrison fueron elegidos como representantes de la Sociedad Anti-Esclavitud de Nueva Inglaterra para asistir a la reunión en Londres. Lo que sucedió se presentaron junto con Elizabeth Cady Stanton y muchas otras mujeres que cruzaron el océano, que no era poco, esos días para asistir a la reunión. Los rechazaron en la puerta los abolicionistas británicos. El movimiento británico contra la esclavitud no tenía una guarnición, no tenía un Theodore soldado. Para defender los derechos de las mujeres, a las mujeres no se les permitió asistir a la reunión en la que fueron elegidas como representantes para asistir, se les excluyó y finalmente se les permitió sentarse en un balcón con una pantalla alrededor. Ahora la respuesta de William Lloyd Garrison, como la respuesta de varios otros hombres estadounidenses, fue decir, nos sentaremos en la galería con las mujeres que no. Sentarse en el mismo piso que básicamente se niega a aquellos que intentan impulsar los derechos de los negros y al mismo tiempo negar los derechos humanos, lo que sucedió como resultado de esto, y es más bien una ironía de la historia, que esta negación de los derechos de las mujeres condujo a uno de los eventos más importantes en la historia de las mujeres en la historia de Estados Unidos. Cuando digo historia de las mujeres, por cierto, caigo en la trampa de la que me han acusado muchas veces. Estados Unidos no es el mundo. Cuando digo historia me refiero a la historia de Estados Unidos, así que uno de los más importantes eventos importantes en los derechos de las mujeres en la historia de Estados Unidos, que es la Convención de Seneca Falls, en 1848. Ahora esto fue un resultado directo de la experiencia de Londres, porque Lucrecia M. y Elizabeth Cady Stanton, quienes asistieron y ambas quedaron destrozadas por esta experiencia de que se les negara el acceso al movimiento al que han dado sus vidas. Se formó en la primera convención de los derechos de las mujeres en Seneca Falls, y allí sucedió otra cosa significativa hasta este punto. Cuando digo que las dos principales influencias en los derechos de las mujeres fueron William Lloyd Garrison y Quaker como otro, lo que quiero decir con esto es una estrategia, la estrategia de persuasión moral. Esta fue una estrategia que decía que debido a que el cambio debe ocurrir en los corazones, las almas y las mentes de los hombres, ahí es donde está la guerra, no es en las legislaturas, no está en los senados, no está en el Congreso, está dentro de los corazones de los hombres. Es más bien como la actitud de Gandhi de que los únicos demonios que existen en el mundo son los demonios dentro de los corazones de los hombres, y ahí es donde se debe pelear la guerra. En Seneca Falls, Elizabeth Cady Stanton presionó. Cuando digo que ella presionó, ella presentó una plataforma. Siendo cualquier político que soy, es probable que sopese mis palabras. Ella presentó una plataforma que básicamente decía que las mujeres deberían buscar el voto, las mujeres deberían buscar el poder político. Hubo una gran controversia sobre esto. La CIA, que representa a la vieja guardia, se opuso amargamente y creo que fue aprobada por algo así como 1 o 2 votos, con un margen muy estrecho para ser aprobada, pero lo que hizo fue ofrecer una división en la estrategia en materia de derechos de las mujeres. Por primera vez, y feminismo por primera vez, persuasión moral versus acción política. Ahora algo más sucedió muy poco después de eso, algo que los
Estados Unidos nunca han recuperado en todas las facetas de los Estados Unidos. De América todavía está siendo afectado por ello y el feminismo tal vez más que muchos otros. El libertarismo ciertamente casi recibió un golpe mortal debido a esto. Y esa fue una guerra civil. No hay ningún evento en la historia de Estados Unidos que haya sido tan catastrófico como la guerra de Estados Unidos. Las feministas de la guerra civil estadounidense apoyaron abrumadoramente al norte en esa guerra a pesar de que muchas de ellas eran sureñas, las hermanas sucias. Por ejemplo, vinieron de Carolina del Sur, una de las rabiosas, sí. Piensas en el sur profundo, si piensas en las que básicamente eran los rabiosos estados del sur, piensas en Georgia, piensas de Carolina del Sur. Eran del sur, sin embargo. Apoyaron abrumadoramente al norte. La única excepción que encontré de una feminista importante que no subvirtió ni subordinó todos los objetivos feministas a la guerra civil fue Susan B. Anthony. Cuando lo piensas, el resultado de la guerra civil debería haber sido una victoria para el feminismo después de que se abolió toda la esclavitud y vincularon su causa y su consecuencia muy estrechamente con el esclavo, y el Partido Republicano fue el que fue el vencedor, siendo el Partido Republicano el partido antiesclavitud para que sus amigos antiesclavitud como Wendell Phillips estuvieran ahora en una posición de poder. Debería haber sido algo de lo que se beneficiaran las feministas, pero de hecho fue un desastre para el feminismo. Porque, ¿qué dice la gente ahora? Sus amigos en el Partido Republicano dijeron que esta no es la hora de las mujeres, esta es la hora del negro. El 13, la 14ª y la 15ª enmienda recibieron máxima prioridad por parte de todas las personas y mujeres antiesclavistas que vinieron y dijeron, pero no solo las enmiendas 13, 14 y 15 no benefician a las mujeres. Introduce por primera vez en la Constitución la palabra hombre. La palabra hombre se introdujo por primera vez en la Constitución después de la Guerra Civil y esto indignó totalmente a las feministas. Y lo que pasó aquí, y dónde terminaré. Por el momento mi historia del feminismo en general es que hubo un cisma, también hubo un cisma dentro del feminismo dominante, pero en términos de categorías amplias, y se me debe perdonar que haga generalizaciones en un periodo muy corto. Con el tiempo, algunas de las generalizaciones siempre son inexactas hasta cierto punto, pero creo que básicamente hubo tres caminos generales que tomó el feminismo. El feminismo dominante se volvió abrumadoramente político. El impulso fue uno de los objetivos, votar. Feministas socialistas, aunque no se llamarían así en ese momento. Quizás en ese momento. Pero las que tendían hacia lo que llamamos socialismo se conocieron como feministas sociales durante la era progresista o incluso antes de que fueran las que estaban en contra del trabajo infantil. Ellas a favor de la ley de alimentos Pure Foods fueron las que básicamente impulsaron una gran cantidad de legislación de ese tipo. Las que llamamos feministas individualistas se involucraron en dos movimientos con menos éxito. Se involucraron en el movimiento laboral con mayor éxito, se involucraron en el movimiento del amor libre, y eso es lo que quiero discutir por un momento, porque esto establecerá el contexto de lo que es el feminismo individual y de lo que quiero decir cuando me llamo feminista individualista. Ahora el amor libre ha sido definido principalmente por sus enemigos, lo cual nunca es una buena manera de comprender lo que significa algo, así que permítanme explicarles básicamente una declaración muy simple de lo que el amor libre es. Amor libre. El amor es una declaración de que todos los asuntos sexuales, siempre que no involucren fuerza, dependen de los individuos involucrados: matrimonio, divorcio, reclamos de legitimidad, aborto, anticoncepción, control de la natalidad de cualquier tipo son entre los individuos involucrados. El Estado no tiene absolutamente nada que ver con la vida sexual de las personas, una vez más, con la excepción de la fuerza que se está ejerciendo. Ahora, no puedo hacer nada en este periodo de tiempo más corto, excepto darles una idea de lo rico, profundo, conmovedor y lo divertida que es realmente esta tradición, así que déjame elegir dos incidentes para que sepas lo que te estás perdiendo si no has leído que en el trasfondo del feminismo individualista había un periódico llamado Lucifer, el portador de la luz. ¿Cuál? Un gran título, Lucifer fue quien
Compró el fuego como Prometeo, compró el fuego hasta el conocimiento en la tierra y, como Prometeo, pagó el precio de ser expulsado del cielo y, a los pozos de fuego. Ahora Lucifer, el portador de la luz, fue expulsado de Valley Falls, Kansas por un hombre llamado Moses Harmon que tenía una hija llamada Lillian Harmon. Lillian Harmon se enamoró y se casó. Creo que el editor colaborador, aunque también podríamos tener tipos establecidos. Un hombre llamado Edwin Walker. Lillian tenía 16 años. Decidieron que se casarían sin el beneficio del clero o del Estado. A la edad de 16 años ella fue encarcelada, al igual que él. Son una de las primeras parejas en Estados Unidos encarceladas por violar las leyes matrimoniales. Si alguna vez has querido modelar un matrimonio después de una ceremonia o simplemente quieres leer un relato muy conmovedor de algo que deberías leer. La ceremonia de matrimonio termina con Moses Harmon declarando que me niego a regalar a mi hija porque deseo que ella siempre lo sea, la dueña de su propia persona. Cosas geniales. Cosas, músicas, realmente buenas. Ahora otra parte de nuestra tradición de feminismo individualista es la palabra. Editada por Ezra Howard y el periodo de eso es alrededor de la década de 1870. Por cierto, Lucifer, el portador de la luz, también estuvo en ese mismo periodo general. Para darles un contexto en el tiempo, ahora Ezra Howard fue encarcelado por las yemas de Cupido. Las yemas de Cupido eran su panfleto sobre control de la natalidad y, para decirlo en términos directos, aburrido, era uno de los panfletos más aburridos que he visto. He leído en este periodo que su principal forma de lograr el control de la natalidad era la abstinencia. Sin embargo, por este panfleto, el hombre fue encarcelado, fue arrestado y encarcelado. No solo lo encarcelaron a él, sino a varias personas que vendieron los panfletos. Bastante figuras prominentes de la sociedad fueron encarceladas. Fue liberado después de que se presentó una petición masiva al presidente y luego fue liberado para mostrarles el espíritu del hombre. Lo encarcelaron nuevamente. Por cierto, la ley bajo la cual lo metieron en la cárcel fue una ley de la CTO. Anthony CTO, una de las figuras verdaderamente malvadas en la historia de Estados Unidos, que aprobó una ley que prohibía el envío de obscenidad por correo en Estados Unidos sin definir qué era la obscenidad, pero fuera lo que fuera. Incluía material anticonceptivo y anticonceptivos, así que a partir de entonces, Ezra Howard inmediatamente anunció en el mundo un dispositivo anticonceptivo llamado la jeringa Comstock. Lo arrestaron nuevamente, y lo que quiero transmitirles no es que estas personas tuvieran sentido del humor. Lo que quiero transmitirles es esto. Es la década de 1870. Nos hablan de Margaret Sanger y de quien es bastante socialista en muchos de sus aspectos, y escuchamos sobre el heroísmo de estas personas y fueron heroicos. No quiero quitarles nada a estas personas, lucharon muy fuerte batallas y tomaron riesgos y pagaron un precio. Lo que estoy diciendo es que estamos en la década de 1870, el último número de la palabra en Isra Howard. Isra Haywood, la palabra. Su esposa Angela Howard escribió un artículo proclamando el derecho de toda mujer al aborto en los motivos de la propiedad propia, de que ella era dueña de su propio cuerpo. Ahora quiero que hagas una pausa por un segundo. Estamos en la década de 1890, no estamos hablando de Margaret Sanger, no estamos hablando de la era progresista en la década de 1920, o estamos hablando sobre un periodo muy temprano. Y estamos hablando de pioneros, estamos hablando de realmente romper tabúes sociales. Piensa en las hermanas sucias dando conferencias, piensa en Angela Howard, piensa en Lillian Harren yendo a la cárcel, y cuando hablamos de un agujero de memoria orwelliano, eso es lo que yo me refiero a estas mujeres. Tendrás libros y libros escritos sobre figuras socialistas menores. Hasta donde yo sé, hay un libro que incluso tiene un capítulo sobre Lillian Harmon, y eso no es porque no haya material allí. Lo he investigado, y si tuviera más tiempo, escribiría el libro yo mismo. Pero para continuar con mi tema y volverme finalmente herético, como prometí al comienzo de mi charla, quiero decir que no existe una conexión necesaria entre libertarismo y feminismo. Mi definición
del feminismo es que las mujeres como clase deben ser iguales a los hombres como clase. Ahora cuando digo no hay, denme el beneficio de la duda a aquellos de ustedes que ahora están desestimando lo que digo, denme el beneficio de la duda. Dudo durante unos 10 minutos y explicaré de qué estoy hablando ahora cuando dije que había problemas con la definición de que las mujeres como clase deberían ser iguales a los hombres como clase. Creo que hay dos problemas con eso, al menos dos problemas. Una es la idea de clase. Ahora diferentes teorías políticas tienen diferentes estructuras de clase. Diferentes teorías de lo que es una clase, y una clase en realidad no es más que un grupo de personas reunidas por algún estándar arbitrario. Podría clasificar a las personas, podría hacer una clase de pelirrojos sobre el estándar de quien tiene el pelo rojo. Podría hacer una clase de personas menores de 18 años. Es simplemente una categoría KTA. Definida por algún estándar. Ahora en el libertarismo, el análisis de clase del libertarismo es la no iniciación de la fuerza y la filosofía política que se basa en la autosuficiencia. Propiedad del análisis de clase desde el liberalismo clásico desde Francia. Oppenheimer. La larga historia tradicional es que los medios políticos se oponen a los medios económicos. Existe la clase política y existe la clase económica. La clase política es aquella que acumula riqueza a través de los impuestos mediante el uso de fuerza. La clase económica es la que produce una distinción muy clara. Ahora, hay un problema con esto en términos de mirar a las mujeres como una clase, porque las mujeres encajan en cualquiera de las categorías. Las mujeres pueden ser políticas, las mujeres también pueden ser miembros productivos de la sociedad. El marxismo tiene un problema similar. Definen la clase con referencia a los medios de producción. Ahora bien, con esto puedes ser capitalista o puedes ser un trabajador. Puedes controlar los medios de producción o puedes ser explotado por ellos. El mismo problema. Las mujeres pueden ser capitalistas y pueden ser trabajadores. Ahora el marxismo ha ideado un tema paralelo con las feministas marxistas, una estructura política paralela al marxismo para explicar esto, que se llama patriarcado. Ahora podría incorporar el patriarcado al libertarismo, pero, francamente, el patriarcado, a diferencia de los medios políticos, no es necesario usar la fuerza y no veo cómo se puede integrar. Además, dado que el libertarismo dice que la autopropiedad significa que cada ser humano, simplemente por ser un ser humano, tiene todos los derechos que cualquier ser humano puede tener, no deja absolutamente ningún lugar para los derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales, derechos de los negros. Preguntas: ¿son estas personas seres humanos? Sí, tienen todos los derechos que no necesitas. Este calificativo adicional: derechos de la mujer, derechos de los negros, derechos de los homosexuales. Hay derechos humanos. Ahora que he planteado este rompecabezas, déjame intentar desentrañarlo y decirte por qué me considero feminista, y quiero hacer una distinción aquí entre los derechos de las mujeres y el feminismo. Los derechos de las mujeres es una declaración de que las mujeres deberían tener iguales derechos bajo una ley justa. Esto no es necesario para el libertarismo. El libertarismo no requiere que digamos que las mujeres deberían tener igualdad de derechos bajo una ley justa, más de lo que dice que requiere que los australianos tengan iguales derechos bajo una ley justa. Lo que requiere es opresión gubernamental. El gobierno ha oprimido selectivamente a ciertas clases de personas en su historia y, al igual que nosotros, no tenemos los derechos de los ricos, los derechos del hombre blanco rico, porque nunca han sido necesarios. Los gobiernos nunca oprimieron a los hombres blancos ricos. Por otro lado, igualmente necesitamos los derechos de los negros, porque su gobierno históricamente ha oprimido a los negros. Necesitamos los derechos de las mujeres, porque históricamente las mujeres han sido oprimidas, y lo que es realmente es una especie de división del trabajo en defensa de los derechos, una especie de especialización. Mucha gente está oprimida. Todos sabemos que están oprimidos en diferentes niveles y en diferentes casos diferentes, y diferentes circunstancias. Cambia con la historia y en la medida que quieras para atacar la opresión del gobierno. No puedes simplemente salir y decir voy a atacar la opresión. Tienes que tener algún enfoque, tienes que decir alguna ley, algún evento, alguna clase, y lo que esto es una especie de especialización, y los libertarios: yo someterme a usted debe ser
Pro de los derechos simplemente porque el gobierno está oprimiendo o tiene y soy muy consciente de la objeción de que las mujeres ahora son una clase privilegiada y estoy de acuerdo con esa objeción, pero históricamente he atacado los derechos de las mujeres, así que les presento que los libertarios deben ser por los derechos de las mujeres simplemente porque es una especialización de estar por los derechos en general y el gobierno ha creado la necesidad de esa especialización, pero esto es diferente a ISM, hay muchos libros que no tienen implicaciones necesarias para la ley o los derechos, es como afirmarte con los hombres, como ser madre soltera, como tener éxito en los negocios, como coordinar tu guardarropa, todo, desde eso hasta lo básico hasta a cómo cambiar tu ser psicológico, como cómo enfrentar los sentimientos de inferioridad en la cultura, sean cuales sean las cosas que sean, lo que yo llamo libros sobre cambio cultural o social, que realmente no tienen ninguna implicación legal alguna, su objetivo es un cambio de actitud en la sociedad hacia las mujeres, es como racismo versus derechos de los negros, como libertarios. Todas las personas en esta sala deben estar a favor de los derechos de los negros en la medida en que los negros están oprimidos por el gobierno, deben estar a favor de los derechos de los negros. Y hacer una categoría especial diciendo que yo estoy a favor de los derechos de los negros, no. Necesariamente tienen que ser antirracistas. Me enfadaría con ellos si no lo estuvieran, pero no lo haría. Decir que es una violación del principio libertario que alguien tenga en mente la idea de que los negros son de alguna manera biológicamente inferiores es una idea equivocada, creo, pero no creo que sea una violación de los derechos de nadie como tener en la mente que yo soy biológicamente inferior o que no me deberían dar un determinado trabajo porque las mujeres, después de todo, no pueden soportar el estrés, sabes, que tienen esa época del mes o lo que sea. Es una actitud bastante lamentable. Nunca el derecho no es una violación de mis derechos. Entonces, para recapitular lo que estoy diciendo, el libertarismo es una filosofía política que defiende los derechos y la justicia y, en esa medida, uno debe, si es libertario, estar totalmente a favor de los derechos de la mujer. Una feminista es una actitud o una filosofía que defiende la justicia en el comportamiento humano, una actitud justa hacia otras personas, un sentido de lo que deseas, lo que quieres llamar decencia común, tal vez, y en esa medida uno no necesita ser feminista si es libertario. Creo que sí tienes un sentido de la justicia que no es meramente abstracto, sino que tiende a penetrar en tu corazón y en tu alma. Entonces deberías considerar el feminismo de manera muy antirracista y cosas así muy profundamente. Ahora mucha gente dice que el libre mercado curará la injusticia que la experiencia de las mujeres en la sociedad generalmente se presenta como una cura para esta dicotomía entre la violación de los derechos de las mujeres y el cambio social, y realmente soy bastante escéptico al respecto. Creo que contribuirá en gran medida a lograrlo, curar la injusticia hacia los negros y hacia las mujeres, pero soy escéptico al respecto en dos puntos. Primero, el libre mercado no dice que los valores de las personas serán racionales. El libre mercado no dice que todos seremos seres humanos razonables. Todos. El libre mercado dice que cualesquiera que sean nuestros valores, el libre mercado los maximizará. Por ejemplo, la gente sería cristiana fundamentalista si hoy existiera el libre mercado. Creo plenamente que habría calvinistas por ahí, y sus valores se maximizarían al máximo de Biblias, el máximo de imprenta sin obstrucción por parte del gobierno. La otra razón es que los argumentos económicos realmente no funcionan en todos los casos. Recientemente he ido bastante al sur por negocios y hay un club de campo que es muy elegante. Que he ido a un negocio donde pagas 200 pesos, 300 pesos, no sé lo que es, un mes para pertenecer a los 40 años. Tienes la opción de pagar 30,000 pesos para unirte. Ahora he escuchado el argumento de que la esclavitud eventualmente se habría eliminado gradualmente por medios económicos, y me gusta decir que la injusticia hacia las
mujeres sería por el mercado. Creo que eso es en gran medida cierto. Sin embargo, según la experiencia del sur y el club de campo, y no soy Andy South, me gusta mucho el sur, es solo un punto que creo que tiene cierta validez, hay cierto prestigio y elegancia en tener el estilo de vida aristocrático que mantuvo Jefferson, por ejemplo, que tenía esclavos y estaba en contra de la esclavitud, porque simplemente hay un prestigio y un cierto estilo de vida que probablemente haría de la esclavitud algo que continuaría hasta cierto punto muy limitado, así que no estoy totalmente convencido de que el libre mercado curará las cosas. Lo que creo que curará las cosas es un cambio, como dijo William Lloyd Garrison en Los corazones y las almas de los hombres, y esto es algo que tiene que hacerse a través de un proceso educativo, no se puede hacer a punta de pistola, que es, por supuesto, ley, que por supuesto es legislación. Debes cambiar los corazones y las almas de los hombres. Debemos remontarnos al feminismo anterior a 1848, cuando la persuasión moral era la estrategia. Ahora, para decirlo de otra manera, hay un sentido en el que la libertad es verdadera, hay un sentido en el que se puede deducir lógicamente la naturaleza del hombre y los derechos naturales. También hay un sentido en el que la libertad es hermosa, hay un sentido en el que toca el corazón, las emociones, la posibilidad de brillar, el optimismo en el hombre. Y para decirlo de manera muy sucinta, soy libertaria y estoy a favor de los derechos de las mujeres. Porque es cierto, soy feminista porque creo que la actitud es justa y apela a la decencia común. También estoy concluyendo porque hay un cartel que dice que se me acabó el tiempo. Gracias, música. Creo que hay tiempo, es un poco de tiempo para preguntas. Responde a, sí, cuando te arregles esto, es. Excelente, o a, lo pondré en el próximo, en uno de los próximos visos del voluntarista que edito, así que si esto es una suscripción. Estás escuchando aquí, sí, puede diferir el énfasis, pero crees que en lugar de decir que el libre mercado maximiza los valores, optimiza los valores, porque a veces no. Tendrás un progreso infinito, palabra para la mía, y hay algunos valores que el libre mercado desalienta en el sentido de que un estado de bienestar podría proteger a las personas de experimentar los costos totales de sus acciones, y un libre mercado podría fomentar indirectamente la responsabilidad si, en otras palabras, si los higos tienen que pagar por la intolerancia, oh claro, absolutamente, pero lo que estoy diciendo es que un mercado libre tenderá a minimizar la injusticia, de modo que ese gran ejemplo de alma de alguien que tiene un equipo de baloncesto no discriminará a los negros. Lo sabes genial. Ejemplo gratuito, pero el hecho es que no creo ni por un segundo que lo eliminará, lo minimizará, la intolerancia. En algunos casos la intolerancia será recompensada en un pueblo pequeño donde la mayoría de la gente es racista. Ser un anti-racista podría perder una gran cantidad de negocios. Si contrataste a un negro para que sea empleado en tu tienda, sabes que el mercado libre realmente no dice que se implementarán estándares de decencia común, todo lo que dice es que no se violarán los derechos.